Aquí desde Galilea, desde la ciudad de Tiberíades, en la Galilea de los gentiles, como dice Mateo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del mar, gran luz le resplandeció, dice el pasaje de Mateo. En este lugar, esta noche, de este día tan especial, de este mes de noviembre de 2010, estamos grabando este estudio especial de los acontecimientos del fin. Una guerra se aproxima, es el tema que vamos a desarrollar en dos etapas esta noche. Pero para dar inicio, yo quiero leer dos lecturas bíblicas. La primera se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24 y el versículo 4 al 8, y dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Y la lectura más importante del tema de esta noche va a ser todo el capítulo de Ezequiel, que lo voy a leer todo de una vez para que después voy a entrar en un desglose sobre este tema que vamos a tocar de la guerra de Gog y Magog, bajo el título Una guerra se aproxima. Dice Ezequiel 38, del 1 en adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti con todo tu ejército, caballos y jinetes completamente equipados, una gran multitud con paveses y escudos, armados todos ellos con espadas, Persia, Cus y Fus con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togorma de los confines del norte con todas sus tropas. Muchos pueblos estarán contigo. Prepárate y apercíbete tú y tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de muchos años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que mora en las partes central de la tierra, Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes, te dirán: has venido a arrebatar despojo, has venido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor:
En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amante y Dios y Padre Celestial, te pido una bendición especial sobre este tema que hemos leído en base a esta lectura de tu palabra. Que este mensaje que estamos grabando aquí desde Tiberiades, Señor, aquí a la orilla del mar de Galilea, en Tierra Santa en Israel, que desde aquí esta noche, Señor, este mensaje a todas las naciones, a todos los pueblos, donde vaya a llegar, a todos los miles de hogares, que sea de bendición para cada uno que lo miren, Señor. En el nombre de nuestro glorioso Mesías, Jesús de Nazaret, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Vamos inmediatamente a entrar con este tema importantísimo, la guerra de Gog y Magog, bajo el título Una guerra se aproxima. Algunos dicen que el momento de esa profecía realmente comenzó a llegar con el derrumbe del comunismo en 1991, cuando el comunismo parecía una marea roja, una marea maldita que se extendía por todo el planeta Tierra. De momento nos despertamos aquella mañana de 1991 con la impresionante noticia de la caída del comunismo internacional. Pero veamos lo que tengo escrito aquí. Con el derrumbe de esta estatua en Leningrado terminaba la historia del imperio del mal del siglo XX, como era la Unión Soviética. Con la desintegración de las repúblicas socialistas daba inicio a la formación de nuevas naciones, o mejor dicho, las naciones antiguas y bíblicas vuelven a constituirse como naciones listas para cumplir una profecía de la Biblia. Qué interesante y profundo esto que estoy enfocando, porque algunos antes del 91 desacreditaban esta profecía de Ezequiel, porque las naciones que Ezequiel menciona aquí hasta antes de 1991 ya no existían. Pero cuando se da la caída de la Unión Soviética, surgen un montón de naciones independientes y vuelven a retomar el mismo nombre de las Sagradas Escrituras. O sea, los antiguos pueblos volvieron a ser nación para estar lista para cumplir la gran profecía de los tiempos del fin. Pero sigamos haciendo un análisis. Esto es una imagen de la gran plaza de Leningrado. Ahí en esa plaza se levantaba la impactante estatua de Vladimir Lenin, y ese día
multitud se reunió en Leningrado, en la plaza, pero no para volverle a rendir honor al más grande asesino del mundo de esa época, sino para derribar y destruir su estatua. Y con ello comenzaba o daba inicio una nueva etapa en la historia misma de las Sagradas Escrituras. La Biblia habla de dos guerras finales. La primera guerra será la guerra de Gog y Magog, y se le conoce como la guerra de las confusiones. ¿Por qué se le dice la guerra de las confusiones? Porque el líder que se levantará, del cual vamos a hablar más adelante, va a crear una serie de psicosis y de confusiones a nivel mundial con sus ataques frontales, primeramente políticos, contra Israel. Las mismas naciones entrarán en confusiones y naciones que se consideran amigas de Israel entrarán en contradicciones también directamente. Por eso se le conoce como la guerra de las confusiones, pero más específicamente por lo que va a suceder en el ataque sorpresivo que él va a lanzar contra Israel. Y eso vamos a hablarlo más específicamente en la parte más adelante. Aquí estamos viendo hoy en día, en los últimos años, el espíritu del Medio Oriente. Y cabe mencionar, antes de llegar a todos los demás relatos, que esta guerra de Gog y Magog no tiene nada que ver con la guerra que menciona Apocalipsis en la parte final del capítulo 20, donde se habla de Gog cuando Satanás, el diablo y sus demonios serán sueltos del pozo del abismo y hacen una rebelión. La razón que se menciona en Apocalipsis 20, el mismo espíritu, da a entender que es el mismo espíritu de odio contra el pueblo de Israel que ha estado alimentado total y absolutamente por Satanás el diablo. Déjeme citar a una persona que un día de esto vamos a tener. Él es una persona muy estimada y apreciada por su servidor y se llama el doctor José Luis Nachmanson. El doctor José Luis Nachmanson en 1996, estando él con su servidor juntos en la pura frontera con Líbano para analizar sobre esta futura guerra, nunca olvido a este hombre que ustedes van a conocer en estos días. El doctor José Luis Nachmanson, cuando yo le hablábamos acerca de quién podría ser el Gog y Magog, y antes de decirle, pues lo voy a hacer en dos etapas, pero una cosa, y espero que no se me olvide la otra parte que él me dijo, una cosa que él me mencionó cuando yo le pregunté sobre Gog y Magog. Él es un doctor en antropología, hizo su especialidad en antigüedades judías. O sea que él conoce la raíz profunda de todas estas situaciones. Y cuando yo le pregunté qué significaba en el vocablo para los judíos Gog, entonces él me dijo, para nosotros Gog significa el espíritu maldito de Amalek, el espíritu de odio de Amalek, fue lo que él me dijo. Muy interesante, porque esto va a calzar más adelante. Él me decía, ese es un espíritu de odio que se levantará de odio con sus vecinos hacia la nación de Israel. En los últimos años ha venido un espíritu de odio entre los pueblos vecinos e incluyendo los que están dentro del propio Israel. Ustedes mismos han sido testigos esta mañana cuando estábamos en Nazaret, cuando uno de nuestros grandes amigos israelitas tuvo un pequeño encuentro con uno de estos líderes árabes aquí. Ustedes ven la reacción violenta de estos líderes árabes que viven dentro del mismo Israel, son ciudadanos israelitas, tienen todos los derechos israelitas, pero que están como una bomba de tiempo, deseando algo. En Nicaragua le llaman como el Alka-Seltzer, esperando que le echen agua para que se suban. Están esperando algo para aquí mismo, dentro de Israel, explotar y lanzarse contra el pueblo de Israel. Ese es el espíritu de odio que hemos venido viendo creciendo, que está creciendo constantemente fuerte. Para los que no conocen la realidad de Israel, es muy fácil criticar a Israel, pero siempre yo he dicho y lo sigo diciendo con ustedes, se necesita estar en Israel para darse cuenta por qué Israel, la situación que Israel vive directamente, el ambiente, la situación. Ustedes lo pudieron ver esta mañana directamente con sus propios ojos, la experiencia. Si es que ese espíritu es el espíritu de Amalek, es el espíritu de odio, es el espíritu de Gog y Magog que está en este momento cada día creciendo más. Magog era hijo de ¿quiénes eran estos pueblos? Primeramente bajo ese subtítulo. ¿Quiénes eran estos pueblos? Magog era hijo de Jafet.
según nos menciona Génesis 12, 10, 2 y Primera de Crónicas 1:5. Habitaron al norte de Israel hasta el mar Egeo y el mar Carpio o mar Negro. Gog era el jefe de los pueblos de Magog. ¿Qué significa Gog? Algunos escritores cristianos de los Estados Unidos dicen que esta palabra viene de la palabra Rosh y que esto significa Rusia. Pero recordemos que la palabra es hebrea y significa cabeza o jefe, lo que nos sugiere que no se trata específicamente de Rusia, sino de un líder en medio del Oriente. Aunque no descartamos la participación de Rusia en este conflicto, la tierra que habitaron los pueblos de Gog y Magog es hoy conocida como pueblos turcos y árabes directamente, porque se extendieron a todos esos lugares. Es que es impresionante el punto de vista que estamos viendo esta noche, porque no estamos viéndolo como lo ven los escritores norteamericanos, sino que lo estamos viendo como lo ven los judíos aquí en su territorio, que al fin y al cabo es lo más importante, ver cómo lo ven los judíos en esta futura guerra. Mesec y Tubal fueron hijos de Jafet, Génesis 10:2, y cuyo territorio estaba desde el norte hasta Asia Oriental. Mire dónde nos vamos metiendo ya. O sea que la guerra no solamente involucra desde esa parte del confines del norte de Turquía, sino que ya se va metiendo hacia el Asia también, a los pueblos que están hacia ese lado de Mesopotamia y hacia el oriente. Interesante. Dice, comenzaron con lo que hoy sería Siria y Turquía. Las naciones, en el 38, 5 y 6 se mencionan una serie de naciones. Y dice aquí, las naciones se aliarán con Gog desde todas las direcciones. Qué interesante. Desde el este con Persia, sur con Etiopía, esto es África, oeste con Libia, parte también de África, y del norte con Gomer. El pueblo de Gomer eran los cimerios, un pueblo que ahora está al sur de Rusia. Togorma estaba cerca del Mar Muerto. Esto quiere decir que es Jordania también, o que Jordania también intervendrá en esta guerra, aunque hoy es una nación tolerante. O sea, no es que sea tolerante con Israel, no es que sea amiga de Israel, sino que es tolerante hoy en día Jordania. Aquí estamos viendo una fotografía de lo que es el río Éufrates, que divide las dos, el continente asiático, el Asia Menor y el Asia Mayor. Según he grabado un estudio que se llama Las 7 Trompetas, que recién lo hemos grabado en Washington, D.C., en ese estoy hablando que desde esas regiones, según Apocalipsis, existen 4 principados de demonios que hoy en día están atados, pero que son demonios de guerra y que desde ahí han estado alimentando el espíritu de odio y espíritu de guerra contra la nación judía y contra el resto de todo el mundo. Así es que ese espíritu está ahí, cerca. No olvidemos que el Éufrates prácticamente está entre el país de Irak y también buscando hacia el otro lado, hacia el oriente, pues está Irán, que ya va a estar en la noticia definitivamente. Aquí estamos viendo el río Tigris, que son parte de toda esa zona, esas regiones de esos países que hoy en día, y qué interesante, porque en todo eso opera, como dije, 4 principados de demonios, operan espíritus de guerra, y qué interesante, porque en todo eso opera, como dije, 4 principados de demonios, operan espíritus de guerra, espíritus de odio por miles de años, hasta hoy en día, no ha cambiado la historia. No olvidemos que en esas regiones fue donde estuvo el jardín del Edén, según el libro de Génesis, y que ahí en ese lugar fue donde Satanás, el diablo, dio el primer golpe contra el ser humano, contra Adán y Eva. Pero vamos a seguir adelante. Gomer también fue hijo de Jafet, Génesis 10:2. Es lo que conocemos como el norte de Asia Menor. Mire qué interesante, el norte de Asia Menor. Togorma, fue hijo de Gomer, Génesis 10:3, hoy en día es Armenia. Interesante, Armenia antes de la caída de Rusia no existía, se fundó otra vez como país después de la caída de Rusia. Saba y Dadán, 2 países africanos al sur de Arabia Saudita y Yemen. Interesante. Dice el 38:7-9, que estoy haciendo el resumen completo primeramente de los comentaristas y después entramos ya en esencia. Dice, morarán confiadamente, hablando la profecía, que el pueblo de Israel estará morando confiadamente. Un día de esto, el primer día que ustedes y nosotros llegamos juntos y nos quedamos en Tel Aviv,
y nos quedamos allí en el puro frente de la playa. Ustedes recordarán a los judíos esa noche, allí en la playa de Tel Aviv, corriendo, caminando, los niños jugando, bateando, confiadamente, exactamente como lo dijo el profeta, un pueblo que estará confiado. Los han visto esta noche, ustedes han salido estas noches aquí en Galilea y ven cómo los israelitas andan en la calle con sus niños y todo. Exactamente, mientras yo vigilaba eso desde la ventana del hotel, miraba y recordaba esa profecía. Dice, vendrás tú contra un pueblo que está confiado, que está viviendo confiadamente, tranquilamente, en ese momento. Esta frase del versículo 11-14 indica que Israel de este pasaje está seguro. La nación no está libre del ataque, pero sí está a salvo de la destrucción. El tiempo de la invasión evocada es indicado por dos frases temporales. De aquí a muchos días, recuerda que dice la profecía del profeta, y al cabo de los años. El contexto entero de la segunda frase aparece solamente aquí en el Antiguo Testamento. La primera frase frecuentemente denota un periodo de tiempo indefinido. A veces se extiende hasta un futuro distante o el fin de los tiempos, según Daniel 8:26. Véase también el versículo 16, donde se vuelve a mencionar al cabo de los días. Es usado como una frase que frecuentemente apunta a los tiempos mesiánicos o hacia el tiempo cuando Israel es reunido. En el 38:10-13, el malvado plan de God sería atacar a un pueblo no preparado, a un pueblo confiado y pacífico en su tierra indefensa. Es decir, que el pueblo de Israel en ese momento estará confiando en los organismos internacionales, en las potencias que le están prometiendo que lo van a defender y que lo van a cubrir. En este momento hay 4 organizaciones que están supuestamente detrás para evitar una guerra de los países islámicos hacia Israel. Esos son Estados Unidos en primer lugar, supuestamente la Unión Europea, el mismo Rusia que forman el cuarteto y las Naciones Unidas. Supuestamente ellos están detrás para que Israel se mantenga y ellos están trabajando en un supuesto tratado de paz y en eso Israel estará confiando y ahí es donde viene el peligro según la profecía. Subiré demuestra que God decidirá atacar a Israel aun cuando Dios predice y controla las malas acciones de Gog sobre Saba y Dadán y Tarsis. Véase el versículo 25-13 y toda la cita que está dando ahí. Los principales representan a sus gobernadores. Sin embargo, unas pocas versiones antiguas traducen en el hebreo como aldeas, esos otros pueblos que se mencionan al final, Dedán y Tarsis directamente. Tarsis otra vez aparece aquí relacionado con España. En realidad no sabemos si este país va a meter sus narices en esta tierra. No olvidemos que España es el sospechoso número 1 en relación al anticristo. España ocupa en la actualidad el título de país propulsor de la paz en el Oriente Medio. Los pastos de Basán hoy en día siguen siendo terreno de pastos al oeste del mar de Galilea. Esto sería Siria y Líbano, 2 países que constantemente están ahí y es donde se concentra en este momento toda la atención en los últimos años de Israel. Y qué interesante por la profecía de Ezequiel que dice hacia el norte, vendrá el ataque directamente del norte. Es muy probable que cuando el Señor Jesús está profetizando en Mateo capítulo 24:7, se esté refiriendo a esta guerra de Gog y Magog, cuando Él dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es probable que el Señor Jesús estaba refiriéndose a la profecía de Daniel. Dice, por favor, analices las palabras de Jesús. También es muy seguro que cuando el apóstol Pablo habló en Tesalonicenses 5:1-3 se esté refiriendo a esta guerra, porque Pablo dice ahí en esa profecía, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y ahora sí, vamos llegando en esta parte interesante, porque si en estas alturas todo se está dando, el terreno está dado, el espíritu de odio se está dando, entonces la pregunta es, ¿estaría en este momento ya Gog? ¿Quién es Gog? ¿Será cierto que Gog será el último presidente de Rusia? ¿Será él así? ¿Es exactamente él? Bueno, lo digo así porque los norteamericanos siempre están enfocando que Gog y Magog se refiere a Rusia
y Magog, el país de Rusia, o Rusia. Pero realmente sería, o el presidente de Rusia sería el líder ruso el que va a intervenir, sería él el Gog y Magog. Bueno, a estas alturas, como estamos viendo la política de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, la política de Rusia es una política diplomática, más dirigida hacia la diplomacia, y entonces algunos dicen que en este momento el papel de Rusia de liderar un ataque completo hacia Israel está bastante descartado por todos los tratados internacionales que ellos tienen y por el espíritu más diplomático que está teniendo en estos días. Gog, como dijimos al comienzo, es el espíritu de odio. Como lo citaba el doctor José Luis Náquense, es el espíritu maldito de Amalek. Entonces tendríamos que buscar a un líder que esté envenenando de odio, a un líder que haya comenzado a atacar directamente al pueblo de Israel con odio y que está regando su confusión de odio en todas las naciones. Y aquí vuelvo a citar lo que decía, que ojalá no me olvidara de las palabras del doctor José Luis Náquense en 1996, cuando ni él ni su servidor teníamos la más mínima idea de un posible líder de Irán. Cuando estábamos hablando de Saddam Hussein para escribir mi libro ¿Quién es quién en el Medio Oriente?, con él aquí en la propia frontera, con el doctor Náquense, mientras hablábamos de él, nunca olvido que el doctor Náquense dijo esta palabra. Cuidado, me dijo, porque en el Talmud, cuando investigaba en antigüedades judías, me dijo, se nos hablaba de un Gog, de ese espíritu maldito de Amalek, que se levantaría en los últimos días, pero me dijo, pero según lo estaba investigando, me dijo, tenemos que tener mucho ojo, nunca olvide, y ustedes lo van a conocer un día de esto a él, a este anciano. Decía, mucho ojo, me dijo él, en los futuros años con Persia. Porque así siempre se dirigen los israelíes cuando hablan de Irán. Mucho ojo, me dijo él, en el futuros años con Persia, porque si estamos en lo correcto, me dijo, se levantará un líder en Persia y ese líder comenzará a hablar vulcanadas de odio. Cuidado, me dijo el doctor José Luis Náquense, cuidado, vamos a esperar. 1996, 11 años después, 2005. En Irán se dan unas nuevas elecciones y un hombre es elegido presidente de Irán. Su nombre, Mahmoud Ahmadinejad. Y el día que él toma posesión va a estremecer al mundo y va a poner a Israel inmediatamente con los ojos muy abiertos. Veamos algunos comentarios más sobre esto. Conozcamos un poco quién es este hombre de quien vamos a hablar y de quien hipotéticamente vamos a estar pensando que, cuidado, no estoy diciendo directamente que él es, pero que todas las profecías en este momento apuntan hacia este hombre. Veamos un poco de él. Dice aquí, gana las elecciones el 4 de agosto del 2005, asume el cargo de presidente de la República Islámica de Irán. En el acto de investidura afirma que no permitirá ser intimidado por presiones extranjeras y subraya que no aceptará que se violen los derechos de los iraníes. Su nombre completo es Mahmoud Ahmadinejad. Su fecha de nacimiento es desconocido, aunque se sospecha que sea en 1956. Su lugar de nacimiento es Gamsar. Su estado civil hasta hoy en día es desconocido porque entre los islámicos no es tan importante conocer su estado civil como es en el mundo occidental. Odia a Israel, primer lugar. Odia a Israel. Segundo lugar, odia a los Estados Unidos. Y tercer lugar, odia a Occidente, específicamente al mundo cristiano. Seguimos hablando de este hombre. Es responsable ingeniero de la división número 6 del ejército. O sea, aquí estamos hablando de un personaje experto militar, de un ingeniero militar. Muy interesante, porque todos los expertos en teología coinciden que Gog y Magog va a ser un líder experto, un experto militar. Un hombre conocedor perfectamente porque va a liderar una guerra en el Medio Oriente en los últimos días, antes de la venida del Mesías y en la entrada del pacto de la semana 70 de Daniel. Y mucho ojo, porque estamos en estos días, el Señor nos permite para grabar el tema, el pacto de la semana 70 de Daniel, que hoy más que nunca en el pueblo de Israel están en la vuelta de la esquina para prepararse a ese pacto
pacto que menciona el arcángel Gabriel en la visión de Daniel, y que será un pacto por 7 años. Y cojo, porque esta guerra es la que va camino a ese pacto. Pero así es que lo más interesante es ver la biografía de este personaje, conocido como Mahmoud Ahmadinejad. Miramos las declaraciones de él. A continuación, algunas declaraciones. 27 de octubre del 2005, el día de su investidura. Ese día, con estas palabras que usted está viendo aquí, va a poner a temblar al mundo y va a hacer que los judíos, hizo que los judíos se levantaran de sus bancas y pusieran sus ojos en dirección a ese hombre, por la siguiente declaración que dio ese mismo día mientras tomaba posesión. Veamos algunos extractos de esas palabras de su discurso. Teherán dice: para el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, el mundo musulmán no permitirá que su enemigo histórico viva dentro de él. Así lo afirmó en una conferencia titulada El mundo sin el sionismo, a lo que asistieron 3.000 estudiantes. Igualmente afirmó que Israel deberá ser borrado del mapa. Cuando él dijo esas palabras, el mundo fue impactado. Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, un presidente, como presidente electo, quebranta los acuerdos de la Carta Magna de las Naciones Unidas, donde un presidente no puede amenazar la existencia de otro país. Mahmoud Ahmadinejad. Y aquí nos hacemos la pregunta que siempre nuestro gran amigo Chemi nos ha venido haciendo en estos días. Usted le ha venido recalcando a ustedes. ¿Por qué las Naciones Unidas está lista para condenar cualquier error que cometa Israel? ¿Y por qué cuando los musulmanes cometen garrafales y sendos errores o hasta amenazas como esta, se queda callada las Naciones Unidas y no hace nada? Veamos más todavía. Ahmadinejad dice que Israel es una amenaza permanente, pero está en vías de desaparición. ¿Son palabras? Óigame bien. No. El que está hablando no es un tonto. El que está hablando no es un neófito. El que está amenazando no es una persona loca, maniática. No. El que está hablando es un tipo preparado, es una persona inteligente, súper preparado intelectualmente como militar, y es el presidente de una nación. Así es que no es o sea que lo que está diciendo ese tipo, Israel sí lo está tomando en serio. Tal vez el mundo no lo está tomando tan en serio, pero Israel sí lo está tomando en serio. Pero sigamos un poco más sobre él. Más noticias que se dieron en el 2006. Decía: el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ha declarado que la existencia del régimen sionista, el término que utiliza para hablar de Israel, es una amenaza para el mundo islámico, pero que está en vías de desaparición. Además dijo tener serias dudas sobre la existencia del holocausto judío, que sí dice que para él lo que lo están sufriendo son los palestinos. Miren qué tremendo. O sea, se ha atrevido a decir públicamente que el holocausto judío fue un invento de los judíos y que los que están pasando el verdadero holocausto son los palestinos. Pues bien, ustedes han estado viendo este día los mismos árabes aquí como están viviendo en Israel directamente, y que el único que les ha dado la mano a ellos ha sido el propio pueblo de Israel. Pero siguen aquí estas palabras: la existencia del régimen sionista es equivalente a la imposición de una eterna e incontrolada amenaza para que ninguna de las naciones y los países islámicos de la región y más allá puedan sentirse seguros, afirmó Ahmadinejad. De hecho, el presidente de los Estados, George W. Bush, dijo este jueves, según la noticia que está fechada ahí, escéptico sobre las posibilidades de una solución pacífica. Poco antes, la Secretaría de Estado, Condoleezza Rice, instó a la ONU a adoptar una resolución que incluya una intervención militar. Es decir, para el presidente Bush sí lo tomó en serio. Bush sí lo estaba tomando en serio estas palabras. Para Bush decía: este hombre es un peligro, y la Secretaria de Estado de ese entonces decía: la única manera de parar a este elemento es tomando acciones militares. Definitivamente, es decir, sí se tomó en serio. En la actualidad, en este momento, desgraciadamente, nuestro actual presidente de los Estados Unidos no está tomando muy en serio estas amenazas. Y ahí es donde está el miedo para el pueblo de Israel. Porque el principal amigo de Israel
no está tomando en serio estas amenazas. Aquí vamos a verlo a este hombre. Si este hombre va en camino a la profecía de Gog y Magog, entonces este hombre se iba a acercar a la frontera de Israel. Y para todos es conocido en los meses pasados, en el mes de octubre, cuando este hombre se acercó prácticamente a unos cuantos metros del territorio de Israel, y se acercó en una forma terrible, en una forma amenazante, en una forma desafiante. Y vamos a ver por qué lo está haciendo este hombre de esa manera. Ahmadinejad amenazó ayer diciendo que hay que luchar contra la entidad sionista. Y hoy, durante su visita al poblado de Bin Jabel, donde se llevó a cabo una encarnizada batalla entre tropas israelíes y de la organización terrorista Hezbollah, dijo que la resistencia libanesa es más poderosa que las espadas sionistas. Los sionistas, dice, no durarán. Traigan a la derrota a los sionistas, exclamó. Aquí, mi querido Chemi, ¿cuántos, en qué parte, como a cuánto, dime aquí, de ahí, qué palabra, estamos cerca de la frontera de ese pueblo que él menciona, donde llegó Mahmoud Ahmadinejad? Como a 30 millas del territorio de Israel. Ahí, específicamente, y mira... Perdón, 30 millas de Tiberiades. 30 millas de Tiberiades, desde la frontera. De la frontera no tenía ni algo de una milla. A 1 milla de la frontera. Y ahí, mire usted cómo fue recibido en Líbano. Líbano, que en algún tiempo, como nuestro amigo Chemi nos habló, Líbano fue considerado como un amigo del pueblo judío, porque fue un país cristiano. Pero los mismos países pseudo cristianos y el mismo Vaticano, porque Líbano era en cierta forma un satélite del Vaticano. El mismo Vaticano, con sus poderosísimas influencias, no fue capaz de empujar a las poderosas naciones pseudo cristianas como Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos para defender al Líbano. Y lo dejaron en manos de las bestias terroristas, y Líbano cayó en la década del 70 y se convirtió en un país islámico. Y allí, en este país islámico, aquí donde está ese país que en este momento odia a Israel, hasta ahí fue recibido como una especie de Mesías, este hombre. Y ojo, no confunda a Gog con el Mesías, porque Gog más bien es un precursor del Mesías. Gog es un líder que va a levantar y crear el conflicto mundial para que dé lugar al surgimiento del anticristo. Algunos dicen que este tipo es parte del nuevo orden mundial para que prepara el camino a la bestia del anticristo. Ahmadinejad, bueno, ya leímos esta parte. Aquí vemos otra fotografía, recibido como un Mesías, recibido como un héroe. ¿Y por qué? Porque los islámicos, no importa si son árabes o islámicos, en este momento, ellos siempre han estado esperando, Chemi, a su famoso Mesías de ellos, la personificación del espíritu de Mahoma. Y según ellos, ese líder, que es el especie del Mesías de ellos, ese líder será identificado porque desafiará al pueblo de los judíos y va a amenazar la existencia de Israel. Según las profecías de los musulmanes, eso serían indicios de que ese puede ser el líder, Así es que este tipo, dicen algunos escritores, están diciendo, cuidado, porque este tipo puede ser que se sienta que él es ese Mesías encarnado. Y cuando un tipo está bajo ese espíritu poseído, puede hacer las mismas locuras que hizo Adolfo Hitler. Así es que ese tipo el pueblo musulmán lo está viendo como ese posible Mesías, la encarnación del espíritu de Mahoma sobre él en este momento. Y lo están viendo ahí y aquí mismo, en la pura frontera de Israel. A 1/2 milla del territorio de Israel, es recibido en una forma como un líder, como un Dios, como el hombre. ¿Y por qué? Porque está amenazando la existencia de Israel. Ahmadinejad, que ayer en su plan nuclear es para fines, aseguró que su plan nuclear es para fines pacíficos, continúa amenazando a Israel en cada oportunidad que se le presenta. Hace pocos días visitó el Líbano, desde donde lanzó más amenazas
y el apoyo que recibe del presidente venezolano Hugo Chávez aumentó tras el anuncio de este último de invertir en compañías iraníes. Es muy interesante porque el odio de Mahmoud Ahmadinejad, su veneno de odio hacia el pueblo de Israel, ya no solamente ha contagiado a todo el Medio Oriente y parte de África, sino que su odio ya contagió a nuestra querida América Latina. América Latina es considerada como los mejores amigos en la historia de los últimos 62 años del Estado de Israel, y naciones como Venezuela, que siempre fue projudía, donde han vivido miles de israelitas por muchos años, comunidad judía, una comunidad que siempre ha tenido mucha influencia en Venezuela. De cualquier país de Sudamérica uno podría sospechar que se podía levantar en su odio contra Israel, pero nunca imaginábamos que Venezuela, un país tan noble, un país tan especial, un país tan projudío en el pasado, de momento Venezuela encabeza ese espíritu de odio contra Israel a través de su presidente Hugo Chávez. Así es que hasta allá están llegando los tentáculos de odio de este hombre, de Mahmoud Ahmadinejad, quien ya también entre sus reclutas tiene definitivamente al presidente de Bolivia, presidente boliviano, quien es parte de ese espíritu de odio, y en una forma de menor grado, en una forma apaciguada, el presidente de Ecuador, y por supuesto en Centroamérica tiene simpatizantes en estos momentos. Pero veamos a continuación un poquito sobre el espíritu de odio, y veamos cómo el presidente Hugo Chávez hizo una declaración contra el pueblo de Israel, que es para que los pelos se nos pongan de punta y para que nos demos cuenta que ese espíritu de odio, este hombre está en serio contagiando con tanto odio, como vamos a ver. La Biblia dice que son malditos los que maldigan a Israel. Y lo que este hombre está diciendo es algo, no es algo que está saliendo por una emoción. Nótese lo que él dijo. Esto sale desde lo más profundo de mi corazón, desde las mismas vísceras. Lo que quiere decir que es un odio profundamente satánico, altamente satánico, lo que está haciendo Hugo Chávez en estos momentos. Eso demuestra entonces que Gog y Magog está en todo su apogeo y en todo su camino. Hemos oído los insultos del blasfemo desde la frontera del Líbano, dijo Netanyahu, el primer ministro. Cito de nuevo las palabras del primer ministro Netanyahu. Hemos oído los insultos del blasfemo desde la frontera del Líbano hoy. La mejor respuesta a esas amenazas fueron dadas hace 62 años atrás. El Estado y todo lo que fue creado desde entonces, dijo, observen al pueblo, conserva lo que tiene el país, y el ejército de Israel dijo, continuaremos construyendo, creando nuestro país, y sabemos cómo defendernos, culminó diciendo Benjamín Netanyahu. En otras palabras, el primer ministro israelí le está diciendo, todo lo que ustedes han hablado, le respondemos con las siguientes palabras. En 62 años ustedes nos han estado atacando y todavía no nos han podido desaparecer porque aquí estamos todavía. En otras palabras está diciendo, igual que no nos han podido desaparecer en 62 años, no lo podrán hacer. Y esa es la profecía del profeta Ezequiel. Dice, vendrás contra una nación que está confiada. Aunque no descarta que será atacada, pero sí Dios promete a través del profeta Ezequiel que será preservada la nación. O sea que Dios protegerá en su momento este asunto. En su momento también, sin lugar a dudas, tal vez uno de los hombres más liberales del Estado de Israel. Uno de los hombres más ecuménicos, le podría llamar. A pesar de que es muy blando, a pesar de que es bastante liberal, pero es judío. Y en su momento, Shimon Peres, que es el actual presidente, también le respondió a Mahmoud Ahmadinejad en referencia a las amenazas que él estaba haciendo. Considerada la sexta potencia nuclear del mundo, el gobierno israelí cuenta con más de 200 cabezas atómicas. Consciente del gran impacto de sus declaraciones al referirse al aniquilamiento de Irán, Peres declaró el martes a la radio pública con las siguientes palabras: tenga cuidado con sus amenazas. Los que amenazan están amenazados. En otras palabras, el presidente de Israel le está diciendo a Mahmoud Ahmadinejad, tenga cuidado con sus amenazas. El que amenaza
está amenazado. Lo que quiere decir que Israel no está de brazos cruzados. Y en su momento, si se ve amenazado Israel, va a responder. Pero ojo por todo eso. Es indiscutible que con esta guerra dará lugar el surgimiento del caballo blanco, en Apocalipsis 6:2 que se menciona. En estos momentos, déjeme terminar esto y voy a entrar en esa última parte contundente. Aquí vemos al ejército israelí, que sin lugar a duda es uno de los mejores ejércitos del mundo, preparado para una guerra. Pero la pregunta es, ¿tendrá el calibre el ejército de Israel para enfrentarse a una amenaza peor que la que ha enfrentado en estos 62 años? ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación y el temor con Mahmoud Ahmadinejad? Bueno, sí existió Saddam Hussein y siempre amenazó a Israel, ya desapareció. Existió Omar Gaddafi, que siempre está ahí, pero que fue silenciado en su odio. Sí, todos ellos existieron. Pero ninguno de estos líderes del pasado, ninguno de ellos representó una amenaza gravísimamente seria contra el pueblo de Israel, como el actual. ¿Y por qué? Todo el mundo sabe en estos momentos que Irán se prepara para construir la bomba atómica. Y cuando alguien que está construyendo la bomba atómica dice las siguientes palabras, van a ser borrados del mapa, está hablando de palabras mayores. Y constantemente, no una vez, constantemente está diciendo la misma palabra. Israel está en vías de desaparición. Y si él está hablando y él sabe que en 62 años no han podido ganarle una guerra a Israel, entonces está hablando de un arma mucho mayor que un ejército. Entonces está hablando de armas nucleares. Y qué casualidad, porque el tipo nadie lo está parando y las naciones en sus debiluchas reacciones solo están con amenazas, y el tipo está feliz de la vida. Y hasta naciones como el mismo Brasil se le ha unido para estarle vendiendo uranio, y el mismo Argentina, que coquetea de ser una nación democrática y todo esto, está colaborando vendiéndole uranio. O sea, lejos de estarlo parando, más bien le están vendiendo. Qué interesante, ¿no? El ejército de Israel es el único ejército en todo el mundo, el único ejército en todo el mundo que pelea en nombre del Dios de la Biblia. Y aquí vemos a los soldados israelíes cuando estuvieron hace 2 años en Líbano. Aquí vemos en sus momentos ellos con sus tafilín, que lo van a ver ustedes en el muro de los lamentos en estos días, con sus tafilín recetando el Sidur, que son versos del Antiguo Testamento, de Isaías, de los Salmos, recetando, haciendo ahí como en los tiempos antiguos, que tiene que recurrir al Dios Todopoderoso en esos momentos. Pero aquí es donde yo quiero llegar. Se sospecha que para finales del 2011, a más tardar el 2012, Irán podría tener la bomba atómica. Algunos dicen que si Israel quiere evitar un holocausto, entonces Israel tendría que atacar inmediatamente a Irán, como lo hizo con Irak. Solo que la historia en este momento es más peligrosísima. Si Israel atacara primero a Irán, se incendió el Medio Oriente. La pregunta sería, ¿atacaría Israel a Irán? Y si lo hace inmediatamente, Israel se convertiría como el atacador y no el atacado. Y en tal caso quedaría totalmente en desventaja. Pero hay otra hipótesis muy poderosa, y es una hipótesis. ¿Qué pasaría si Irán decide atacar sorpresivamente a Israel, pero esta vez no con un ejército, sino que esta vez él decide atacar enviando un misil nuclear sobre la tierra de Israel? Pero aquí hay algo interesante que nadie, ni aun los israelíes, lo han analizado. Hay una profecía en el profeta Isaías 17:1-3.
Le hemos analizado, le hemos visto por todo lado, he consultado con diferentes eruditos, con todos los expositores de las diferentes bibliotecas electrónicas, y nadie habla de esta profecía. Déjeme leer primeramente la profecía. Dice así: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín, y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, que dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Esa profecía no se ha cumplido. Hay algo que dice Isaías que va a caer sobre Damasco y que la va a desaparecer hasta dejarla. Entre el significado de las palabras majadas está una de ellas que significa como estiércol. Entre unos significados. ¿Qué puede producir esto? Y aquí es la hipótesis que yo quiero ir finalizando esta parte. Esta es la hipótesis. De acuerdo a la profecía de Ezequiel, dice: vendrás tú contra un pueblo que está confiado. Es decir, que lo atacará cuando Israel menos lo espera. Eso es lo que da a entender el profeta. Entonces, interesante, y yo quiero entender aquí, Chemi, en este aspecto. Recordemos que Irán tiene parte de sus bases en este momento cerca, apuntando por Siria para hacer un posible ataque. Los expertos, he hablado con algunos amigos militares, los expertos dicen que si Irán mandase en estos años un misil hacia la tierra de Israel, lo puede hacer de dos maneras. Una es utilizando que el misil pase por territorio iraquí. Pero, como están las bases norteamericanas con una super defensa antimisiles, inmediatamente las bases norteamericanas lo derribarían. Pero hay otro país donde las bases norteamericanas no están y que es el máximo aliado de Irán, y ese es Siria. Entonces supongamos que él dispara su misil, haciendo que el misil, en lugar de pasar por Irak, pase por el territorio de Siria con dirección a los pueblos del norte de Israel. Así es que el misil viene, esa es la hipótesis, y veamos a ver, un misil con cabeza nuclear, con solo que lleve un kilo de bomba nuclear es suficiente para matar 600.000 almas de un solo zarpazo. Interesante. ¿Cuánto es la población de Damasco? Aproximadamente eso. Pero vamos aquí, allá vamos. El misil sale, es disparado. Pero cuando va en el aire con dirección hacia Israel, Dios confunde el misil. O los ángeles confunden o vuelven loco las directrices del misil. Y en lugar de caer en territorio de Israel, el misil cae sobre la capital de Damasco. Miremos esta otra imagen. Estos son los misiles más o menos que Irán ya tiene, con un alcance perfecto hacia Israel y que pueden llevar hasta 1 kilo de bomba atómica. Déjeme decirle esto, porque ya me le hicieron algunos estudiantes la pregunta. Bueno, si eso pasa inmediatamente, recuerde algo, que los árabes y los islámicos son expertos, pero expertos en manipular la noticia. Así es que, aunque el misil no fue enviado por Israel, sino por el mismo Irán con intención de hacerle daño a Israel, pero accidentalmente el misil no cae en Israel, sino que cae en Damasco, el presidente de Irán sale ante los medios de noticias diciendo que los judíos atacaron cobardemente a los pobrecitos sirios y acaban de convertir un holocausto.
Y alguien me dijo, bueno, pero es que eso no puede ser posible porque inmediatamente las Naciones Unidas, Estados Unidos, sí, el asunto es que cuando se reúnan las Naciones Unidas, se necesitan 72 horas para que se reúna el Consejo, para que se reúne, para tomar una resolución, se toman 8 días. ¿Y qué va a pasar en esos 8 días? El mundo islámico no le cree a los de las Naciones Unidas, ni a Estados Unidos, ni a nadie, sino que le cree a sus líderes. Es que inmediatamente los países islámicos creerán 100% que el ataque fue de Israel. Y allí es cuando se vienen las tropas de Gog y Magog de los confines del norte, sobre la tierra de Israel, en Siria. Y en ese momento la amenaza contundente de Irán es que apoyen un ataque nuclear contra los judíos. Y en esos momentos se arma, como dicen, dice, la situación fuertísima. Aquí estamos imágenes de Damasco. En estos momentos, las Naciones Unidas es demasiado lenta para reaccionar en un conflicto internacional. Cuando ya se hace, si Israel confiara en ese momento en las Naciones Unidas, sería aniquilada prácticamente. Así es que, mientras se está dando eso, llega un momento terrorífico, porque en ese momento los ejércitos islámicos están totalmente encima de Israel, está prácticamente declarado un combate encarnizado, y en ese momento Pakistán, India y Corea del Norte anuncian que si Israel utilizó armas atómicas, ellos se van a unir también en el ataque nuclear. En esos momentos Rusia, por supuestamente, anuncia también que se prepara para entrar en un ataque nuclear. Inmediatamente Estados Unidos declara que se meterá en la guerra, y en ese momento Estados Unidos, que es el gran mediador para el pacto del Medio Oriente, pierde credibilidad en el pacto, por cuanto Estados Unidos abiertamente se tiene que definir por Israel en esos momentos, y una eminente tercera guerra mundial es eminente. La profecía de Ezequiel, y habrá pánico en todo el mundo, y todo el mundo temblará como los peces del mar, como un terremoto. Habrá pánico, habrá terror, habrá desesperación en todo el mundo, porque una tercera guerra mundial es eminente. Y allí, en esa tercera guerra mundial, cuando el mundo considera que es inminente la destrucción, se levanta un líder que ya no se levanta de los Estados Unidos, sino que se levanta exactamente donde el profeta Daniel lo vio en la visión de los 10 cuernos, el cuerno pequeño. Se levanta a quien Daniel lo identifica como un rey, y que Apocalipsis capítulo 6 lo identifica como un príncipe que ha de recibir una corona. Y se levanta un líder europeo, y ese líder interviene inmediatamente en la eminente realidad de una tercera guerra mundial. El mundo estará aterrorizado y espantado, pero en menos de 24 horas ese líder mundial logra un pacto de paz, un acuerdo de paz. Es más correcto, dicen los expertos, porque un pacto es algo que se hace sin límite, y un acuerdo es el que se hace con límite. Y de acuerdo a la profecía de Daniel, el pacto es de 7 años, así es que es un acuerdo de paz. En solo 24 horas logra un acuerdo de paz, y hace que judíos e islámicos, en una eminente tercera guerra mundial, firmen un pacto por 7 años. Y en esos momentos, ¿cómo creen ustedes que mirará el mundo a ese líder? ¿Cómo creen ustedes? Como el Salvador del mundo, como el Mesías que evitó no solamente el aniquilamiento de Israel, sino el Mesías que evitó la tercera guerra mundial. Y ¡pam!, entra la profecía del profeta Daniel, entra en acción la profecía del profeta Daniel, la profecía de los 7 años, y hará un pacto con un príncipe que ha de venir, y a la mitad de la semana quebrantará el pacto con devastación. Así es que aquí estamos, en estos momentos solamente hay un candidato profundamente, es el líder más importante en el planeta Tierra como monarquía. Todo el mundo habla y hace crítica contra todas las monarquías, pero nadie se atreve a hablar de la monarquía de España.
el príncipe Felipe de Borbón, 6 pies, 6 pulgadas, y gobernará como el rey sexto. Ese personaje, y junto a España, que es la abanderada de cualquier acuerdo de paz en el Medio Oriente, por cuanto fue España quien inició los procesos del Pacto de Paz en 1991. Algunos dicen que si esta guerra está a punto de estallar, entonces ese líder en este momento ya tiene que estar también, igual que Gog y Magog, ya está. Al finalizar este capítulo 38 y 39, deducimos que esta guerra se dará en 2 etapas. La primera parte liderada por el líder poseído por el espíritu de odio de Gog, y la tragedia de Siria permitirá un acuerdo de paz por 7 años. Este pacto estará patentizado por el anticristo, pero al final de los 7 años, el mismo anticristo protagoniza la final guerra de Gog y Magog en Armagedón. En otras palabras, las profecías de Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog tiene 2 etapas. Si usted analiza bien, la primera es 38, capítulo 38. Y la segunda etapa es capítulo 39. Y el capítulo 39 coincide a la perfección de lo que esta tarde estábamos hablando y de lo que vamos a grabar en estos días, el tema Camino a Armagedón. En otras palabras, el terreno está preparado. Y si el terreno está preparado, la profecía de Daniel, específicamente el arcángel Gabriel, está en camino entonces. Si todo eso está listo, el sueño de los cristianos en su profecía del eminente retorno del Mesías, primeramente en 2 etapas, primeramente para arrebatar a su iglesia y segundamente para el final de los 7 años, su gloriosa y pública segunda venida. Si todo esto está listo, entonces vale la pena estar con los ojos bien abiertos y vale la pena llevar a nuestra propia familia lo más pronto posible a tener un encuentro personal con nuestro Dios y con nuestro Salvador Jesucristo.